A Adelfo Regino Montes, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que nos tome la comunicación para hablar sobre estas múltiples denuncias que han hecho los indígenas de diferentes regiones de nuestro país. Adelfo, gracias de nuevo. Muy buenas tardes, estimada Luisa. Es para mí un honor platicar contigo esta tarde a través de La Octava y con tu amable auditorio. Todo lo contrario, gracias por estar acá con nosotros para darnos luz sobre estos temas. Hemos visto, don Adelfo, un montón de denuncias de ciertas comunidades porque no tienen agua, porque no tienen hospitales, porque no les han llegado las indicaciones en las lenguas que hablan. ¿Qué podemos hacer desde la comunicación, desde el gobierno, desde la sociedad para apoyar a que esto sea igual para todos, igual de incluyente, igual de efectivo el combate a la pandemia? Pues sí, Luisa, todos tenemos una preocupación por las consecuencias adversas derivadas de esta pandemia, del cual has hablado todos los días y de manera muy oportuna a través de La Octava. Y yo quisiera comentarte que ante esta situación adversa, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas está realizando una serie de acciones de información, de prevención y de mitigación en el contexto de los 78 pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país. Lo primero que yo quisiera informarte, Luisa, es que hemos traducido todo el material informativo que nos ha proporcionado la Secretaría de Salud en 35 lenguas indígenas. Como tú sabes, en nuestro país se hablan 78 lenguas indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo, el Instituto ha hecho un gran esfuerzo por traducir todos estos materiales, en particular esta campaña de Quédate en Casa, a 35 lenguas indígenas, las más grandes que se hablan a lo largo y ancho del territorio nacional, y estamos haciendo esta difusión permanente en 22 radiodifusoras del sistema de radiodifusoras culturales indígenas que tiene el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en todo el territorio nacional. Yo quiero decirte que llegamos de manera diaria a 16 millones de una audiencia en el contexto de nuestros pueblos, de nuestras comunidades indígenas. Y bueno, pues este es el primer trabajo que está realizando el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que todos los mexicanos indígenas pues tengan la información respecto de esta contingencia, esta emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país y todo el mundo. También otra cuestión que quisiera yo informarte, Luisa, es que estamos también apoyando a la niñez, a la niñez indígena, la adolescencia y la juventud indígena, particularmente los que acuden a lo que conocemos como las casas y comedores de la niñez indígena. Tenemos en todo el país alrededor de 1,300 casas de la niñez indígena, en donde atendemos a un universo de 74,000 niñas y niños indígenas. Bueno, pues claro, ¿cómo le están haciendo ahorita, no? Con las medidas. Pues estos niños ahora están en sus casas, pero hemos preparado un paquete alimentario y estamos distribuyendo, particularmente esta semana que viene, alrededor de 73,926 paquetes alimentarios dirigidos a estas niñas, a estos niños, pues para que en esta contingencia, sobre todo este mes de abril, puedan tener pues estos alimentos no perecederos y que puedan usarlo con sus familias, con sus padres, con sus madres de familia. Esto atendiendo a las recomendaciones de la ONU, de la FAO y de otros organismos internacionales, los cuales nos alertan sobre el impacto que el COVID puede tener en la alimentación escolar, particularmente de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas. Esta es otra tarea que estamos realizando, Luisa, apoyando la alimentación de nuestra niñez, que como tú sabes, pues tienen en este aspecto un alto grado de vulnerabilidad. Y están nuestros centros coordinadores, tenemos 105 centros coordinadores en todo el territorio nacional, y bueno, pues están atentos para apoyar a las personas que así lo requieran, particularmente en aquellos casos donde pues se agrave esta situación, pues tenemos que resolver el tema de los traslados de las personas que posiblemente se vayan a enfermar
sus traslados de las comunidades indígenas a los centros hospitalarios, que en su gran mayoría se encuentran en zonas urbanas. Tú sabes que una de las deficiencias más importantes que tiene nuestro país es que, a pesar de que existen las unidades médicas rurales en los territorios indígenas, pues regularmente no hay médicos, no hay medicamentos, y esto pone a los pueblos indígenas en una situación de gran vulnerabilidad, por lo que tenemos que resolver cuestiones muy concretas, como es el tema de los traslados, para que estas personas indígenas, en su caso, quienes se lleguen a enfermar, puedan ser atendidos en los centros hospitalarios que el gobierno de la República ha dispuesto para enfrentar a esta pandemia. Son algunas de las actividades, Luisa, que estamos realizando como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, siguiendo desde luego la atenta indicación del señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y de las autoridades de salud que tienen todo el mandato en la materia. Adelfo Regino, director del INPI, muchísimas gracias por compartirnos esta información, también por hacernos la invitación a sumarnos a la difusión en las diferentes lenguas que hablan las y los mexicanos para, como bien dice, hacer valer los derechos de todas y todos. Muchísimas gracias, director, ojalá mantengamos la comunicación. Muchísimas gracias, Luisa, y estoy atento para que, pues como atinadamente lo afirmas, todos, incluidos los medios de comunicación de manera importante, podamos hacer frente a los efectos adversos de esta pandemia que a todos nos preocupa y nos ocupa en estos días. Sin duda. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias, Luisa. Gobierno de México.